Qué buena conversación que hemos tenido. Eh, y a mí me gustaría, digamos, salir un poquito y tener y preguntarle a las dos, porque a mí siempre me ha llamado la atención, y acá no estoy diciendo el tema de la disforia, y no estoy poniendo en cuestión el tema de la disforia como que exista o no exista, porque el punto que es como argumento, explicación que hay que dar para, para digamos, biológico, por eso es como pedir un permiso, digamos, que no dudo que no exista, pero yo creo que desde la perspectiva liberal, la sola voluntad de la persona es lo relevante, el resto no se deben explicaciones, a menos que uno quiera darlas. Y eso mismo decía Patricia López, que ella no quería dar explicaciones. Eh, pero no sé, no estoy acá hablando de la disforia como algo que exista o no exista, no estoy hablando de eso, sino como el argumento, porque a mí me hace ruido, porque es como, no sé por qué me tienes que dar explicaciones a mí, por quién eres tú. No tengo el derecho a pedir, a menos que tú quieras compartirla. ¿Qué opinan de eso? Bueno, perdona. Sí, mira, yo en otro ensayo hablo de esto, de la patologización y la despatologización trans, ensayos anteriores. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Eh, a ver, para explicar al público que quizás no sabe exactamente lo que es disforia, lo que antes se llamaba transexualidad, o ahora podemos llamar transgenería, etcétera, el hecho de que existan personas que asumen una identidad de género distinta al sexo biológico. Eso antes tenía otros nombres, se llamaba transexualidad, transexualismo, trastorno de identidad de género, se llamó una época, con la psiquiatría, digamos, que ahora se llama disforia de género. Recuerdo el último manual que creo, si no me equivoco, 2013, 2014, por ahí, aproximadamente, o 2015, no me acuerdo la fecha que se. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, hay que decir que la, la identidad de género trans, para decirlo de esta manera, todavía forma parte del manual psiquiátrico como un trastorno mental, porque forma parte del manual de trastornos mentales. Lo que ocurre es que la denominación ya dejó de tener el nombre de trastorno. No se llama trastorno de identidad de género, sino que disforia de género. ¿Y qué es lo que significa disforia de género? Que hay como un sentimiento, por decirlo, de molestia, de fuerte molestia, por el hecho de tener una identidad de género distinta al sexo biológico, una identidad de género que es contraria al sexo biológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, este tema es súper complejo y complicado. Hay tesis completas que se han escrito. Yo un tiempo que leí harto de esto. Pero, bueno, yo creo que no es necesario que las identidades de género trans estén identificadas como en el manual psiquiátrico. O sea, yo creo que perfectamente podrían no estar, si vamos a esa cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el cierto activismo trans ha dicho que es mejor que estén porque el hecho de que tengan una categorización sanitaria, por decirlo así, permite que puedan hacerse tratamientos, por ejemplo, hormonales o, ¿cómo se llama?, quirúrgicos para hacer transiciones corporales de género. Pero otro argumento contrario ha dicho que no es necesario, digamos, que las personas trans sean catalogadas como enfermas, porque igual, a pesar de que no se usa el término enfermedad, al final un trastorno mental es una enfermedad mental, ¿ya? Lo que pasa es que es como un eufemismo, digamos. Entonces, otros dicen, digamos, que no es necesario que las personas trans estén catalogadas como enfermas, porque al final la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino que también es todo bienestar, digamos, de acuerdo a la definición de la OMS, todo bienestar que la persona puede aspirar. Entonces, en el fondo, los tratamientos trans o la salud que se llama salud trans específica, que está orientada a la transición corporal de género, debería ser considerada como parte de la salud, como, más que como ausencia de enfermedad, como sinónimo de bienestar. Digamos, un poco por ahí va el argumento. Pero hay otro argumento que es como el argumento más liberal, un tercer argumento, es que más que, que digamos, las personas trans para tener acceso a la transición corporal de género tenga que ser catalogada como una enfermedad, sea disforia o lo que sea, lo mismo. Al final es más o menos lo mismo. Los cambios son bien cosméticos, en verdad, de un manual a otro. O como bienestar, digamos, como parte del bienestar humano, al que todas las personas deberían acceder. Al final, digamos, yo estoy contigo, Beatriz, que debería ser considerado el acceso, digamos, a los cambios corporales como parte de la libertad que las personas tienen del derecho a la identidad de género.
que parte del derecho a la identidad de género, que es la libertad individual de expresar el género que uno quiere, es también el derecho, digamos, a hacerse los cambios corporales que las personas quieren hacerse, digamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica muchos médicos, por ejemplo, cirujanos, digamos, endocrinólogos, etcétera, a veces piden tener un certificado psiquiátrico, porque uno entiende que tienen que tener como alguna garantía, digamos, psiquiátrica. Entonces, yo encuentro que también ahí hay que ser práctico, no hay que ser dogmático, ya decir, no, yo no voy a tener un certificado psiquiátrico porque eso es patologizarme, que sea. Depende, bueno, quién te lo dé. Te puedes conseguir un psiquiatra que no crea que la transexualidad o la identidad trans sea una enfermedad mental, pero te va a dar un certificado que tú eres trans simplemente para ayudarte, para darte como una especie de pasaporte para que puedas acceder a los otros tratamientos, digamos, médicos que tú requieres. Entonces, hay que ser un poco pragmático también, ¿ya? Y bueno, pero efectivamente, si uno lo piensa bien, cuando ya existe el derecho a la identidad de género, porque acá en esos otros papers más anteriores, hay como dos papers que yo hablo de esto, hay como dos grandes paradigmas históricos que ha habido en torno al tema de, comillas, la transexualidad, término que no se usa mucho ahora, pero usémoslo, digamos, porque desde un punto de vista médico es un término como más histórico, más conocido, por decirlo. Uno, el paradigma como de la enfermedad, ¿cierto? Y que el que mencioné, que las personas necesitan ser consideradas como que tienen un trastorno mental para poder acceder, digamos, a la transición de género, sea legal, sea social, incluso sea corporal. Y el otro paradigma es el paradigma que se puede llamar de la identidad o de la libertad, incluso, que es que las personas puedan autodeterminarse, determinar la identidad de género que quieren para sus vidas, digamos. Entonces, ese paradigma como que en la práctica el paradigma no psiquiátrico, digamos, sino el paradigma de la autonomía, por decirlo así, de las personas ha ido triunfando en otros, en un carril, digamos, por decirlo, paralelo al carril psiquiátrico. Por ejemplo, en el sistema internacional de los derechos humanos ya hay mucho reconocimiento a la identidad de género como categoría de ¿cómo se llama?, de no discriminación. Hay distintas ya normas internacionales, incluso hay tratados que Chile no ha suscrito todavía, que Chile ha firmado, pero no han sido ratificados. Hay un tratado de tolerancia y no discriminación, por ejemplo. Entonces ya hay un reconocimiento de la identidad de género a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Hay un reconocimiento en la legislación interna, por ejemplo, la ley Zamudio, en la ley de identidad de género, etcétera, que no pasa, incluso tiene un principio de no patologización, digamos. Y en la práctica, la misma ley de identidad de género, yendo ya a su aplicación, eh, descarta, por decirlo así, el paradigma psiquiátrico o de la enfermedad, porque no exige para una persona poder cambiar su carnet de identidad que la persona tenga o presente un certificado psiquiátrico, y tampoco exige que la persona se haya hecho tratamientos hormonales o algún tipo de transición corporal, sino que basta meramente la expresión de voluntad del solicitante, digamos, ¿ya? Entonces, al final, lo que quiero decir es que el paradigma psiquiátrico o de la enfermedad ya como que ha ido cayendo por su propio peso, ya en el mundo trans es muy irrelevante, ya como que no pesa, digamos, o sea, no afecta, por decirlo así. Salvo el caso práctico de que las personas trans tengan que conseguir un certificado psiquiátrico, no para ir a cambiar el carnet, sino para, por ejemplo, ¿cómo se llama? Quieran hacerse algún tratamiento corporal, algún médico va a pedir ese certificado, pero algo, por último, algo menor. Pero si la persona se ha hecho ya el cambio de carnet, digamos, sin haberse hecho una transición corporal y ya la persona figura en su cédula de identidad con el género, digamos, que tiene, el médico generalmente no le va a pedir ese certificado psiquiátrico, ya figura con esa identidad. Entonces, mire, yo cambié mi identidad, quiero hacerme esto. ¿Qué le va a decir el médico? Si acá la persona figura con esa identidad de género conforme a los tratamientos o las operaciones, por ejemplo, que se quiere hacer la persona. Entonces, obviamente, por ejemplo, esa endocrinóloga no me dijo traer un certificado psiquiátrico porque yo ya aparezco, figuro mi identidad como Valentina sexo femenino, digamos, en el carnet. Entonces, lo que quiero decir con esto ahora sí es que al final esa catalogación, digamos, como que al final, como dicen los abogados, es como ha sufrido como una derogación tácita. Es cuando una ley ya no se aplica, digamos, por decirlo así. En la práctica ya no se aplica, es irrelevante. Ahora, sería obviamente simbólicamente importante que hubiese una derogación explícita, ¿cierto?, de la catalogación de la identidad de género trans o de la identidad trans como un trastorno en el manual psiquiátrico, pero, ¿cómo se llama? Lo ideal sería, digamos, pero en la práctica, eso sería lo ideal, pero en la práctica ya no se aplica prácticamente. En los países como Chile, digamos, hay que aclarar en realidad, porque lo estoy mirando en realidad de una visión muy,
nacen muy localistas, pero en otros países sí tiene importancia todavía, cuando no hay ley de identidad de género, que en realidad son la mayoría de los países todavía, o sea, pensando de manera más global, sí tiene importancia esa catalogación. Lo estaba pensando muy localistamente en realidad. Ahí me autocorrijo, pero igual esos países, en la medida que vayan llegando a tener las leyes de identidad de género que reconozcan el derecho a la identidad de género, ya eso va siendo irrelevante el paradigma, digamos, psiquiátrico, un poco eso es lo que quería decir. Francesca, ¿tienes comentarios? Uy, que a mí me toca ahora ser como abogada del diablo, parece. Sí, es que, bueno, la visa es un poco más como, bueno, como mi historia y como mi opinión realmente como respecto al el tema de la disforia, y es que voy a ser un poco autorreferente con lo que voy a decir. Es que, bueno, no tengo otra forma de decirlo, que a mí la parte psiquiátrica de hecho me ayudó mucho en su momento. O sea, yo sé que es polémico el tema de que, claro, Que, perdona, ¿te puedo hacer una interrupción? Es que, sí, ojo, yo quiero decir algo, no es que, así, 2 segundos, no es que yo diga que no haya que ir al psiquiatra, porque es que, ojo, hay que entender que no es que sea malo per se ir al psiquiatra, no es que per se que tú vayas a un psiquiatra por ser trans, eso necesariamente es patologizante. Hay que distinguir eso. Digamos, lo que es patologizante es la catalogación de un trastorno, digamos, de identidad o una enfermedad mental, digamos, el hecho de ser trans. Pero ir al psiquiatra, si el psiquiatra te va a ayudar a que tú refuerces tu identidad de género, a que tú transites, es totalmente despatologizante, digamos. claro, no. Es lo O contrario, sea, o sea, te ayuda, digamos. o sea, bueno, igual yo lo que estoy diciendo es más que nada como referido a este sector como del transactivismo, ¿no es cierto? Que considera que ya es una violencia el hecho de que haya que ir al psiquiatra. Claro, es que son dogmáticos, muchas veces eso es un Sí. grupo, es el problema. Son Y muy bueno, dogmáticos. perdí un poco como el hilo. ¿Qué estaba? Ah, bueno, No, estaba que tú hablando del... fuiste al psiquiatra. Claro. El tema es que, claro, bueno, fue terapia eterna casi, o sea, fueron años y años de terapia para entender que, o sea, que era algo que me estaba pasando porque también era algo que lo tenía como súper reprimido, sí. Bueno, yo también tengo que admitir que mi transición fue también bastante, o sea, ha sido bastante tarde, o sea, empecé a los 28, o sea, hace como 2 años, y claro, hace 2 años yo no entendía qué me pasaba, y fue gracias a la terapia que lo puedo hacer. Entonces, yo le encuentro un valor pragmático a la parte psiquiátrica y también siento que hay una parte patologizante, no de la identidad trans en sí, sino que la parte disfórica siento que de repente es un poco necesaria por un tema de salud que exista ese tratamiento. O sea, no sé cómo abordarlo sin que suene atroz, pero para mí la disforia a lo largo de toda la vida eh, lo siento casi como, porque hablando también con otras personas que sufren lo mismo, como un trastorno de los trastornos alimenticios, un trastorno como de la autopercepción corporal, como similar a lo que experimenta una persona con anorexia o bulimia, porque yo conozco amigas con trastornos alimenticios que me han contado su experiencia y para mí es muy similar, o sea, guardando las diferencias obvias del caso. Entonces, acá tengo el conflicto porque, claro, no es que sea necesaria la patologización, pero sí, sí, o sea, igual es necesario cierto apoyo psiquiátrico para poder sobrellevar esas cosas. Entonces, ¿cómo abordarlo sin patologizar? A eso quiero llegar. Es un Bueno, tema ya súper que, por ejemplo, complejo. todas las personas que tienen problemas, acá tenemos una psicóloga, digamos, problemas de la vida, o qué sé yo, eh, no necesariamente esas personas en cuanto identitariamente están clasificadas como que tienen un trastorno. Tú puedes tener un problema, una pena, por ejemplo, estoy súper simplificando porque yo no soy experta en el tema, y puedes ir a una psicóloga, un psiquiatra para que te ayude, pero no por eso tienes que estar catalogado como que pertenece a una, que tiene una enfermedad mental por el hecho de tener una identidad de género determinada, digamos. Claro, Basta que tú tengas un problema, me siento mal por esto y tengo que hacer, no sé, una transición, qué sé yo, y puedes pedir ayuda a un psiquiatra o un psicólogo, psicóloga, etcétera, y te puede ayudar, obviamente, te va a acompañar en tu proceso, si eso los movimientos trans en el mundo lo aceptan, salvo los que son más dogmáticos, etcétera. Eh, es porque es un acompañamiento que apunta a la reafirmación de la identidad, o sea, que te ayuda a transicionar, digamos, ¿ya?
Entonces, no es necesario para que tú tengas un apoyo psicológico, psiquiátrico, que tú estés clasificada identitariamente como que tienes un trastorno mental. Es un poco mi argumento. Claro. Para que tengas un problema, que te sientas mal y punto, digamos. No sé si me sigue la idea. Los homosexuales no están clasificados como que tienen un trastorno, pero muchas veces van al psiquiatra y al psicólogo para que los ayuden a hacer closet. Eso existe, pero no están catalogados como un trastorno, salvo lo que se llama la homosexualidad egodistónica. Por eso se ha dicho que podría, por último, la transexualidad o la identidad trans clasificarse de esa manera, digo, pero no más que eso. Digo. Claro. Bueno, de hecho, la vi quiere hablar. Sí, yo quería así ponerme de psicóloga y decir que los seres humanos somos pésimos para conocernos a nosotros mismos. Harari decía que recién él se dio cuenta que era homosexual, esto yo lo escuché en la televisión, nadie que me haya dicho ningún secreto, recién a los 21 años, y estamos hablando de un personaje con una inteligencia altísima. Ustedes probablemente pasaron de los 20, los 25, cuando empezaron a pensar, a realmente a descubrirse. Porque acá la idea de que uno es transparente para sí mismo no es verdad, no es verdad. Los seres humanos somos pésimos y supongo que un diagnóstico, guardando las distancias, te da una cosa donde agarrarte. Ah, era esto, no sé, como cuando uno está como cayéndose, y cuando uno se está cayendo, uno se agarra de donde sea, así sea bueno o malo, uno no discrimina, uno se agarra nomás y sale del problema. Pero, y acá también hay un psiquiatra muy amigo que es Ignacio Rodríguez Roquer, que dice, es por bueno, claramente, es por el riesgo relativo a desarrollar patología de salud mental por el medio adverso que les toca vivir. Exacto. O sea, eso. O sea, es por la discriminación que sufre. O sea, el problema no eres tú. O sea, a ver, la catalogación de que tiene una enfermedad mental por ser trans es que tú eres el problema. En cambio, digamos, si tú te sientes mal muchas veces no es porque tú tienes un problema, sino porque la sociedad, o sea, no es que tú estés enferma, sino que la sociedad está enferma, como decía un amigo, un viejo activista trans, Andrés Rivera. El problema es la sociedad. Entonces, que te discrimina, no te deja, digamos, vivir libremente tu identidad de género. Entonces, tú vas a pedir ayuda para que te ayuden a tener fuerzas para tú vivir tu identidad de género en la sociedad, pero no porque tú tienes un problema como tú propiamente tal. O sea, tú tienes un problema, obviamente, pero me refiero, no es un problema de tu identidad de género, sino que tú tienes el problema que tienes que enfrentar a la sociedad, que es la que tiene el problema con las personas como tú, digamos. Entonces, no es necesario para eso que se te catalogue como que padece una enfermedad mental. Exacto. Bueno, ahí creo que Ignacio da en el clavo de que, claro, uno no trata depresión, o sea, no trata depresión, ansiedad o lo que sea, no el transexualismo en sí mismo. Yo creo que esa es una buena frase, yo creo que me hace bastante sentido como lo plantea ahí. Exacto. Bueno, es lo que yo estaba tratando de decir. Eso sí, hay algo que me causa conflicto y ahora nos vamos a los temas calientes. El tema del gatekeeping, no sé qué opinas tú, porque, bueno, yo tengo una opinión un poco fuerte al respecto, pero no sé qué... ¿Qué tema? El gatekeeping, no sé si has escuchado el término. No. Que debería explicar toda tu tesis porque probablemente ya lo conoce pero de otros lados. Ya, no. Lo que pasa es que, bueno, no sé si has estado al tanto de que, bueno, de hecho lo mencionaste, el tema de que hay una serie como de conflicto entre la comunidad trans que suscribe más como a lo queer, por así decirlo, y la comunidad trans que suscribe más como a lo más médico o lo más como... Ya. Más Más biológico. Claro. Entonces, hay una cierta polémica y este choque entre a quién podemos considerar trans o no. Y bueno, desde una perspectiva liberal, se supone que no nos debiese importar eso. Y eso también es como el argumento que sostiene como la parte más, o la parte trans más queer, por así decirlo. Pero por otro lado, el sector más como medicalista dice que no, es que hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que una persona sea trans. Ese es como el concepto de gatekeeping, de a ver, Ya a no, quiénes sí. consideramos y a No, quiénes no. claro, que antes no se llamaba así, pero esa discusión es súper antigua, sí. ¿Cuándo uno es trans? Cuando tú cumples con ciertos requisitos médicos en el fondo o desde antes.
Yo creo que es más que nada desde antes, alguna autopercepción, pero que tú obviamente tienes que hacer un tránsito, porque Claro. siempre lo trans, tú no es que vayas a, ahí yo hablo un poco también en mi ensayo de eso, no es que tú vayas a cambiar de sexo, de hecho no, eso es imposible, digamos, sí, totalmente, Mm, sino que hay cambios corporales que apuntan a que tú como que fortalezcas tu identidad de género, digamos. Yo creo que todos los trans hacen alguna transición, algún tipo de transición. Lo que pasa es que no todos llegan hasta como el grado máximo de cirugía genital, digamos, por decirlo así. Entonces, ¿quién es más trans? O sea, si fuera por eso, hay que, no solo hay que operarse los genitales, sino que hay que ponerse pechuga, poto, no sé si me claro. entiendes. O sea, es ridículo ese argumento. O sea, ser trans es una cuestión cuantitativa, o sea, para ese grupo medicalista, entonces ser trans sería como algo cuantitativo más que cualitativo. Y además, en el fondo, eso implicaría que ellos estarían determinando como sensores, digamos, quiénes son trans y quiénes no son trans. Y estarían descartando la idea de que los propios trans se autodefinan como trans. O sea, Mm. yo en ese sentido sigo más la línea queer, que es más compatible con el liberalismo, digamos. Aunque dentro de los queer hay algunos que son fanáticos y dogmáticos también, digamos, por decirlo así. ¿Ya? Que, de Entonces, hecho, yo por lo mismo me gusta reivindicar nuevamente el tema de, yo sé que es polémico, pero reivindicar el tema de transexual versus transgénero. No sé si, o sea, voy a darme a entender. Para mí la persona transgénero es la parte más queer, o sea, que su transición tiene mucho más que ver con la parte social, la parte, el constructo que significa el género, versus la persona transexual que su tránsito tiene que ver más con modificar sus características sexuales secundarias para poder alinearse con lo que se percibe. O sea, en todo que caso, nunca lo vas a poder hacer del todo. claro, Y si lo haces, digamos, ¿cómo se llama? Eh, o sea, ¿cuál es la gran diferencia? o sea, Una cuestión cuantitativa, entonces. a ver, mi conflicto es que a veces se entiende que en el debate como que se invalidan ambas posturas y yo creo que no. O sea, yo creo que ambas debiesen y debiesen coexistir como cosas distintas. O sea, a ver, ¿por qué lo digo? Porque no sé si te enteraste de la polémica que pasó en el Wii Spa no recuerdo si era California o Los Ángeles. Cuéntala, por favor, porque no todo el mundo tiene por qué saberla, Ah, tampoco yo ya, lo sé. No, por eso pregunto. Que fue no, un no, spa. Oye, esto es como el típico argumento de conservador, pero es que son cosas que pasan y que justo nos ponen en jaque. De hecho, tú también en el ensayo también nombrabas esta gente que es como transedad y que sabemos que no tiene ninguna validez como, o sea, validez práctica en el sentido que no son un grupo organizado que necesita como luchar por derechos. Y generalmente son como el tipo de casos que agarran los conservadores para como desprestigiar como todo el movimiento LGBT en general. Pero a lo que voy es que lo que ocurrió en el WISPA es que entró una persona que se leía a raíz de características sexuales secundarias y primarias como una persona masculina. O sea, entró esa persona desnuda a, al spa, al sauna, donde habían más que nada mujeres cisgénero y estaban sin ropa, ellas, y él entró, o sea, ella, perdón, no, me cuesta, entró sin ropa, mostrando sus genitales, obviamente con vello facial, vello corporal, y bueno, hubo una pelea bastante fuerte por ello. O sea, claro, obviamente como su carnet decía que era mujer, le permitieron entrar, pero las personas que asistieron hicieron un escándalo que llegó a que hubo protestas afuera, se agarraron los antifa con los republicanos y oh, esa polarización que hay en Gringolandia, pero terrible. Entonces, a mí me causa conflicto porque obviamente yo no puedo juzgar si esa persona era o no era trans. Yo creo que nadie puede juzgar eso. Pero por otro lado, hay una parte pragmática de, ya, pero si no hiciste ningún intento eso, pero de... por eso, pero es que eso es algo pragmático, es que hay que distinguir, o sea,
una cosa es decir quién es trans, quién no es trans, una cosa es la identidad abstracta, digamos. O sea, el trans es que se identifica como trans, independientemente del trayecto que haya hecho desde un punto de vista corporal, por ejemplo, ¿cierto? O el trayecto que haya hecho legalmente o socialmente, ¿ya? O sea, yo creo que ser trans es un punto de partida, no es un punto de llegada, digamos. Entonces, la visión más medicalista parece que dice como que un punto de llegada. Mientras más lejos tú llegues en ese trayecto, eres más trans, ¿ya? O sea, es una cuestión cuantitativa más que cualitativa. Eso es una cosa. Y otra cosa es en concreto, qué es lo que, cómo tiene que ser, o sea, obviamente, si una persona va a un sauna donde hay mujeres biológicas y una persona trans no se ha operado, yo creo que hay que ser prudente y no desnudarse y mostrar genitales que son masculinos. O sea, entonces, no es una cuestión de identidad, es una cuestión de ser desubicado nomás, o Claro, desubicado, ¿cachai? Entonces, la mayoría de los trans no hacen eso. Los trans que no se han operado no se deberían meter en un sauna donde hay mujeres que tienen vagina y esa persona viene a mostrar su pene, digamos. La mayoría no lo hace. Y si por último va, no se desnuda, se mantiene, no sé, con su toalla ahí, no sé si el resto del cuerpo tiene apariencia como femenina, por ejemplo. Entonces, son casos tan excepcionales. El problema de recoger esos casos como regla general es que no permiten, digamos, dar una regla general. O sea, ahí fue una claro. persona totalmente desubicada, ¿no? No, o sea, Sí, no, o sea, no hay otra vuelta que darle. No tiene que ver con la identidad, tiene que ver o con la autodefinición de la identidad, sino que tiene que ver con la imprudencia de la persona, ¿no? claro. O sea, igual lo menciono porque, bueno, aparte de que fue como carne de, o sea, no, leña para el fuego para los conservadores, también hubo gente como Exacto. del lado más queer que defendió la acción de esta persona. O sea, dijo, bueno, es que lo tienen que aceptar, le tienen que aceptar su feminidad o la tienen que aceptar como mujer, aunque su Pero es que apariencia externa, un queen no debería decir eso, porque un queen no debería decir que la tienen que aceptar como mujer, porque en teoría un queen no debería creer que existe la categoría mujer como algo estático, algo fijo, sino que todo fluye. O sea, la tienen que aceptar porque no importan las identidades, debería decir un queer así, por decirlo más dogmático, las identidades de género, en realidad no existen las identidades, debería decir, digamos. claro, pero estamos Debería hablando ser como, una persona, no hay punto, que se pero estamos expresa como hablando género. como de un queer no académico, a eso me refiero, una persona como que Sí, no sí sé, suscribe, pero claro, por eso, pero bueno, que pero esas en son las realidad, complejidades claro, del discurso finalmente. O sea, lo que ocurre en la praxis es súper complejo porque personas que quizás se identifican más transmedicalistas quizás también tienen ideas que pueden ser como queer y viceversa. Entonces, de repente, claro, la parte como media académica de lo trans, de repente igual es complejo. O sea, cómo se sí, pero es que lo baja al final. importante es que, a ver, la mayoría de las personas trans no hacen eso. Las personas trans, por ejemplo, que no se han operado, los genitales no se van a meter a sauna donde hay mujeres que tienen vagina, no hacen eso. Esos casos, ¿por qué salen a los públicos? Porque son casos excepcionales, no son casos de ordinaria ocurrencia. Entonces, para mí esos casos son irrelevantes, porque si uno se está preocupando de esos casos, como para tratar de... O sea, tú no puedes como ir de lo particular a lo general, digamos, por un caso concreto, sacar una conclusión general, como que todos los trans... eso no es lo que tú estás diciendo, entiendo eso, pero no me complicaría, digamos, o sea, no me complicaría, Pero sinceramente. igual, Eso. Y ¿cómo podemos hacer para hacernos cargo como comunidad de esas cosas también? Porque de repente, o sea, ¿Por yo qué no sé vamos a que, hacer como comunidad que se haga cargo cada persona? Y si esa persona, además, seguramente, si esa persona infringió, no sé, las reglas de ese lugar, digamos, que se haga cargo de esa persona, que esa claro, o persona sea, se haga responsable. Y por último, si esa persona recibió, no sé, la condena moral, justa o injusta, ese es otro tema, de otras personas, bueno, ya se hizo cargo. ¿Por qué no vamos a hacer cargo como comunidad de un asunto que es de un individuo que tomó una decisión determinada? ¿Te fijas? No tiene que ver con la identidad, no tiene que ver con la comunidad. O sea, la comunidad no puede estar diciendo a las personas trans si tienen que ir o no tienen que ir a los saunas, digamos, de X, o pueden ir a esto otro, o a esto sí, esto no. O sea, eso se va determinando espontáneamente. claro. O sea, entiendo que hay como una matriz un poco colectivista en lo que estoy diciendo, más que como de la responsabilidad individual, pero a mí me pasa que cuando pasan estas cosas, como que estoy hablando como de individuos en general de la comunidad, como que se desentienden, es como, ah, ya, pero es un caso aislado, es como, ya, pero ocurrió, o sea, Bueno, pero ¿qué? también
ocurrido que trans son asesinos, digamos, que matan gente o que roban, ¿por qué la comunidad se tiene que hacer cargo de los trans que roban? Que se haga cargo de ese individuo solamente y que, de acuerdo a las leyes generales, que sancionan el robo, digamos. Por ejemplo, no es que yo esté comparando el robo con ese acto, pero estoy diciendo que es un acto excepcional, personal, de responsabilidad individual y que no se tiene por qué hacer cargo la comunidad eh, de actos que son personales. Es un poco el punto. Claro, o sea, entiendo como que, claro, sí, sí vi. Es que yo te quería, yo no iba a tomar este tema, pero de verdad, hace muchos años, en 2014, yo sabía que para que una persona trans en Chile pudiera cambiar la identidad registral, tenía que pasar por intervenciones, digamos, médicas previas, lo cual a mí me parece brutal, porque realmente para cambiar tu nombre en un papelito es exigir, digamos, hasta mutilación, y a mí me parecía barbárico. Otra cosa es que alguien quiera hacerlo, porque pero es que el Estado te exija, no, y me acuerdo que la certificación de dichas modificaciones se hacía en el servicio médico legal en Recoleta. Claro. No, y ya no es así. Y por lo que estoy viendo, o sea, tú puedes decidir cuál es tu identidad sin pasar por el bisturí como obligación. Puedes desear pasar por el bisturí, puedes sentir que es parte de tu proyecto de vida, pero que fuera obligatorio, a mí me paraba los pelos. Claro, es que por eso es que las personas de, comillas, la comunidad que quieren que dicen que ser trans es necesariamente, por ejemplo, hay que operarse, esa visión es una visión tan totalitaria como la visión de que el Estado antes exigía tienes que operarte para poder cambiar tu carnet. Igual es una visión totalitaria, se te están tratando de imponer una forma de vida particular, digamos, desde un colectivo. Yo creo en Bueno, los colectivos, pero creo en los colectivos para que ayuden a la gente a vivir su vida, pero no para que impongan un modo de vida específico. bueno, dato rosa, creo que la legislación chilena todavía tienes que tener al menos un año en hormonas para poder acceder a... No, la ley de identidad de género no. O sea, es que a mí lo que No. la información que me dijeron es que todavía hay doctores que, o sea, que en la praxis No, todavía porque exigen eso. tú vas al registro civil, no necesariamente no tienes que presentar ningún certificado médico. No, pero me refiero que para Eso la... checa, hay que leerse la ley, como tarea No, para pero me acá. refiero, no me estoy refiriendo a la ley, al cambio legal, si me estoy refiriendo como a la cirugía en sí. Para acceder a la cirugía hay doctores que exigen el Ah, año en sí, hormonas. porque, no, sí, pero es que eso, claro, pero es que, bueno, pero es que eso es distinto, porque eso es, ya ahora entiendo, eso no es para cambiar el carnet, eso es, pero es que esos son los protocolos médicos, es la Lex Artis médica en el tema de transexualidad. Exigen, claro, exigen normalmente que tú hayas hecho un cambio hormonal, un paso previo para la cirugía, y eso lo exigen como una garantía, digamos, por decirlo así, de que tú quieres llegar como a la otra etapa. Se entiende la cirugía como una etapa posterior a los cambios hormonales, digamos, por decirlo así. Uno puede decir, no lo deberían exigir porque, ¿cómo se llama? Debería haber una relación meramente contractual, entre particular, entre el paciente, digamos, y el médico. Y de hecho, yo creo que algunos países los médicos operan sin tratamiento hormonal. Pero lo que ocurre es que por decirlo, los protocolos médicos de transexualidad en cuanto los tratamientos médicos que yo nombro ahí, de la Asociación Americana de Salud Trans, digamos, establecen como una secuencia, por decirlo, que pasa primero por los tratamientos hormonales para llegar después a la cirugía, ¿ya? Eh, y por eso lo hacen, digamos. Pero ¿cuál es el problema, digamos? O sea, No, o sea, eh, lo mencionaba como dato porque como la ya, vi está hablando de que anteriormente para poder hacer el cambio registral en el registro civil había que someterse a la cirugía. Entonces, claro, pero claro, ahora ha cambiado, ahora no es necesario hacer el sí, que lo te que hagan pasa el es que cambio. la legislación va por carril separado de la Lex Artis médica. O sea, la legislación en teoría no se mete a decirle cómo, o sea, la ley de identidad de género no puede decirle a los médicos, ustedes tienen que seguir estos tratamientos. Es como que hay una legislación que empieza así, como hay que hacer, operar, digamos, o hacer el tratamiento, no sé, contra el cáncer o contra cualquier enfermedad. Eso es un tema que va por un carril profesional de los médicos. Entonces, depende de los médicos, depende de qué asociación pertenezcan los médicos,
depende de qué protocolo sigan. Normalmente siguen el protocolo de la Asociación, digamos, de Salud Trans, de Salud Trans, digamos, que yo la nombro ahí. Hay un manual que se llama Standard of Care, que parece son los estándares de cuidado, digamos. Y bueno, eso. Claro, no. Lo que pasa es que yo lo mencionaba más que nada como para ejemplificar cómo ha cambiado el tema y, o sea, y cuáles son ahora como los procedimientos claro, que siguen existiendo. Eso es igual que antes, o sea, eso no ha cambiado. Lo que cambió es la parte del derecho de la identidad de género legal, ¿ya? Antes siempre los médicos te exigían, antes de la ley de identidad de género, mucho antes, para poder operarte los genitales, te exigían haber hecho un tratamiento hormonal. Tú ibas primero al endocrinólogo, normalmente por 2 años a veces, y el endocrinólogo te daba el pase para ir para el cirujano. Tú ibas con certificado del endocrinólogo. Y yo creo que eso es lo mismo que existía antes. Eso se ha mantenido, digamos. No es que como que la ley cambió. Yo, de hecho, me cambié mi nombre y sexo registral por la ley de cambio de nombre antes de la ley de identidad de género, porque me operé, digamos. Y yo seguí toda esa secuencia. Y esa era la secuencia que seguían todas las personas transantes. Primero hacían tratamiento hormonal, y primero iban a un psiquiatra, después tratamiento hormonal, y después, digamos, al cirujano. Como el final, digamos, como la guinda de la torta. Entonces eso no ha cambiado, eso es como el mismo sistema que viene de hace años, que ha ido cambiando muchas cosas, obviamente, se ha flexibilizado en algunas, pero en general eso es algo de la medicina, que además son protocolos internacionales, no es algo chileno, son protocolos internacionales. ¿Cachai? No, pero claro que al final en lo pragmático es igual como una secuencia lógica, o sea, lo mismo que el pase psiquiátrico para las hormonas, después para poder hacer la cirugía. Claro. No sé si cómo se está entendiendo, o sea, no sé si estoy siendo como muy agresiva para decir como, ¿no? ¿No? No, yo encuentro que no. Nada, Es que estos temas son súper polémicos, o sea, yo sé que es como complicado hablar de estas cosas. para mí es polémico. Yo no entiendo por qué son polémicos para ti. No, me refiero a que, o sea, generalmente cuando se habla como dentro de la comunidad LGBT en general, Me importa la comunidad. A mí no me importa la comunidad. sí, O sea, yo creo en la comunidad en cuanto para que se ayuden, ¿fija? Para poder ayudar a las personas a percibir. Pero quedar bien con la comunidad, ya no me importa nada. sí, es que bueno, hay como todo un Paso tema más colectivista yo creo que la dentro. mayoría no está a su izquierda y no creo que yo sea una persona muy interesante para la comunidad. Así que saludos a la comunidad, que les vaya bien. Ya, bueno, Beatriz, sabes que yo me tengo que retirar. Ha sido fantástico, la verdad yo esto iba a terminar hace como 1 hora, pero estaba tan entretenido que yo les di hasta que las velas no ardan, y veo que las velas ya no arden. Valentina, Francesca, muchas gracias, que les vaya bien. Fantástico, la paciencia, las ganas de compartir. Buenas noches, muchas gracias por todo. Ya. Bye. Bye. Todas las libertades.